¿Qué tal, amigos? Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Y bueno, pues en esta ocasión yo quería platicar con ustedes por un tema que me encontré. Alguna afirmación un poco arriesgada que por allá algunas personas están haciendo, y es que por fin ellos ya descubrieron la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Y quise titularlo de esta manera: en verdad, nació Jesús en la fiesta de Sukkot o en los tabernáculos, tomando en cuenta no solamente eso, sino que hay quienes afirman que incluso fue un 29 de septiembre en la fiesta de los tabernáculos. Hay que ser honestos, y ante todo la honestidad teológica es importante. Yo lo he hablado acerca de esto porque quien hace una afirmación tan arriesgada está diciendo que él tiene ya el descubrimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, cosa que por ciertos motivos en otra ocasión hablaremos sobre este tema. Hay muchos elementos que están involucrados de por qué no se tiene una fecha exacta, pero lo que sí podemos aseverar es que quien afirme que ha descubierto la fecha del nacimiento de Cristo está mintiendo, y miente flagrantemente. Esta que se presenta sobre el nacimiento de Cristo en la fiesta de Sukkot, para mí es una teoría muy interesante. De hecho, si vas a hacer análisis, es una posibilidad. Y en lo personal, me es muy llamativo. Y me encantaría que así fuera, créanme. Pero no puede ser una afirmación dogmática, ni una afirmación mucho menos, podríamos decir, infalible, porque tiene sus sesgos, que es de lo que en esta ocasión quiero hablar. Quiero que pisemos con cuidado en esa temática. Y si nosotros no entendemos que lo que se está hablando es frases como asumimos que, o lo que significa es que nadie puede afirmar con certeza y con seguridad la fecha del nacimiento de Cristo. Eso es un hecho. Hay, por lo menos yo conozco unas 7 teorías que van desde abril, porque algunos entienden que la fecha de la muerte de Cristo, porque así se fechaba antes la muerte con la fecha del nacimiento. Es una costumbre también antigua de fechar el nacimiento por la muerte, pero otros también van a presentar otras ponencias. Yo más adelante les voy a presentar mi punto de vista, que es la que más elementos tiene. Lo voy a hacer en otro video. Pero en esta ocasión yo quiero tocar el tema de si realmente nació el Señor Jesús en el mes de septiembre, y algunos se aventuran a poner hasta el 29 de septiembre, en la fiesta de los tabernáculos. Y esto es interesante porque la base es que Lucas capítulo 1, versículo 8, también el 13, donde dice que Zacarías entró a su servicio. En el versículo 8 dice que entró a su servicio de incienso según la orden, dice el versículo 3, de Abías. Aquí es interesante porque Abías, según primero de Crónicas 24:10, se trata de la octava orden. Acuérdense que 2 semanas al año entraban las órdenes, pero estaban distanciadas por 6 meses. Esto lo vamos a estudiar rápidamente, pero yo quiero que captemos cuál es la idea que ahí se va. De ahí que ellos entienden, quienes proponen esto, que él entra a hacer su servicio en el 4.º mes, que es el mes de Tamuz. ¿Por qué el 4.º mes? Porque al mes entraban, algunos proponen dos veces seguidos, 2 semanas seguidos, y lo que la historia respalda es que entraban cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, sí, porque les tocaba administrar una semana a cada una de las 24 órdenes que había, pero estaban distanciadas por cada uno por 6 meses. Vamos a ver la afirmación que se tiene que tomar en cuenta, porque si nosotros decimos, bueno, si contamos de ahí, desde el nacimiento de Juan el Bautista, porque si él entra en el mes de Tamuz, por ejemplo, en el mes de Tamuz estamos hablando que es entre junio y julio. Si entra en esas fechas,
se cuenta 9 meses, que es lo que dura el embarazo, o sea, lo que es de Juan el Bautista a su nacimiento, ¿no? De Elizabeth, del papá de Juan el Bautista, desde que entró a ministrar, se cuentan 9 meses, y de allá se aumentan otros 6 meses, que es la edad que le llevaba de diferencia Juan el Bautista al Señor Jesucristo. Y entonces podríamos poner, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando cómo es que lo proponen, ¿no? Se propone que si entró en el mes de Tamuz, bueno, pues ya si se cuentan 9 meses al nacimiento de Juan, sería que Juan nace el 15 de marzo. Y 6 meses después nació Jesús, que sería el 15 de septiembre, fiesta de los tabernáculos. Es un ejemplo como razona esta idea. Pero voy a poner algunos sesgos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos sesgos que tenemos que tomar en cuenta? Lo he hecho en forma de pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo se puede dar una fecha exacta si entre el calendario judío y el calendario solar, que es en este caso el gregoriano, no caen siempre las mismas fechas cada año? O sea, por eso no podemos afirmar una fecha basándonos en el calendario solar. Podrías nombrarlo desde la perspectiva judía, pero ya no caerían las mismas fechas en el calendario solar cada año. Por eso es que, por ejemplo, cuando se fecha la Semana Mayor, que es en la fiesta de la Pascua, varía cada vez. ¿Por qué? Porque está basado en la fecha en la Pascua judía, que es el calendario lunar. Por eso es que varía cada vez las semanas. Cada año cambia la fecha en que cae la Semana Mayor, pero siempre dentro de los meses que forman el mes de Nisan, que serían marzo y abril. Entre esas dos fechas, marzo y abril, porque es el mes de Nisan o el mes de Aviv, es el comienzo del año religioso. Bueno, vamos a ver otra cosa interesante. Estamos diciendo que al ser el calendario lunisolar, los días no siempre van a caer en la fecha, eso ya nos quedó claro, sino que van cambiando cada año. Y van cambiando entre 2 meses, como hemos dicho. A veces va a caer, por ejemplo, en Nisan, entre marzo y abril. Y si vamos a la fiesta de los tabernáculos, va a caer entre septiembre y octubre. O sea, la fiesta de los tabernáculos siempre va a ir moviéndose entre esas dos fechas. Por eso no podríamos poner una fecha de esta manera. Por ejemplo, si decimos que Nisan cae entre marzo y abril, y Iyar, en ese sentido, entre abril y mayo, Sivan entre mayo y junio, Tamuz, que sería el 4º mes, caería entre junio y julio, el mes de Av caería entre julio y agosto, Elul entre agosto y septiembre. Si tienes allá a mano un calendario judío, lo puedes ver y ves que se abarcan 2 meses posibles en los que pueden caer cada año por el tema de la cronología con el calendario lunar. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, dicho esto, vamos al punto número 2. Ese es lo primero que hemos visto. Lo segundo que hay que observar es cómo podría caer el mes de Tamuz, que es el 4º mes en el calendario judío, junio o julio caería. ¿Cómo caería la 8ª orden, que es la de Abías? La 8ª orden. Si cada mes servían 4 órdenes para que se llene el mes, cada mes trae 4 semanas y en cada semana ministraría una orden. ¿Cómo caería la 8ª orden en el 4º mes? Eso es algo muy importante porque hay un desfase. Si nos damos cuenta y contamos, no va a calzar caer en el mes de Tamuz el 4º mes. No caería, porque eso estaríamos asignándole pues prácticamente 15 días seguidos a cada orden, y la cual la historia no respalda esa afirmación. Los turnos para ministrar el incienso eran de sábado a sábado, y eso lo muestra Levítico 24, 7, 8. De sábado a sábado, o sea, le duraba una semana, no de sábado a sábado y sábado, no eran 15 días, no eran 2 semanas, sino que era una semana de sábado a sábado. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, es decir, una semana por turno. Y comenzaban en el mes de Nisan, que es el inicio de los meses. Por tanto, la 8ª orden no caería en ese sentido en Tamuz, en el que es el 4º mes, sino que 8 semanas serían al final de Iyar,
del mes de Iyar, y cuando hablamos de el mes de Iyar, estamos hablando entre abril y máximo mayo. Entonces eso desfasaría esa teoría y no puede calzar. Así que se brincan 2 meses en ese cálculo para poder irse hasta Tamuz, y dejarías un vacío de 2 meses. Por eso no caería y no calzaría. La única forma de sustentar eso es afirmar que la orden de Abías, se afirma que la orden de Abías no es la octava, sino la 10ª, según algunos entienden, incluso hasta Josefo, pero aún así no caería en Tamuz, sino a mediados de Sivan, entre mayo y junio. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No alcanza la cuenta de esa manera. Eso es muy importante. Si tienes el calendario allá, lo puedes checar. Por otro lado, porque recuerda que es una semana en ese primer semestre, y luego en el segundo semestre del mes volvían a entrar otra semana. Es decir, entraban 2 semanas al año, pero no seguidas, sino cada 6 meses. Lo segundo, hay que estar consciente que las órdenes ministraban una semana 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. En total, las órdenes ministraban 2 semanas al año, pero separadas por 6 meses. De modo que al terminar las órdenes de nuevo, después de 6 meses, comenzaban a la mitad del año de nuevo, otra semana. Así que la octava orden ministraba una semana en el mes de Iyar y otra semana en el mes de Hesbán. Y en ese sentido tenemos que entender, por lo tanto, que en la primera semana, cuando ministraba en el mes de Iyar, estaba entre abril y mayo. Pero cuando le tocaba la segunda parte del semestre del año, que entraba en el mes de Hesbán, en ese sentido, el grupo de Abías prácticamente entraba entre octubre y noviembre. Eso es algo muy interesante. Entre octubre y noviembre sería la segunda semana que le tocaría a esta orden de Abías. Esto es muy importante tomarlo bien en cuenta. ¿Cómo se puede estar seguro de que es la primera participación del año en que le tocó a Zacarías y no la segunda? Si se dice que es la primera, pues entonces estaríamos conscientes de que entre mayo y junio había entrado Zacarías. Pero si es la segunda, entonces entró entre noviembre, entre octubre y noviembre entraría. Y entonces esos son los desfases que hay en ese sentido. Vamos a la cuarta pregunta, que es muy interesante, es ¿cómo puedes afirmar que el día de la administración de Zacarías, si afirmas, vamos a suponer que llegaste a ese desfase que dices y que entró en el mes de Tamuz, en junio y julio, vamos a suponer que así sea, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que hay una pregunta. ¿Puedes estar seguro de que ese mismo día Zacarías se llegó a su esposa? Es interesante porque fíjense, vean que dice Lucas capítulo 1, versículo, vamos, el 8, ¿no? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, que es el de Abías, y conforme a la costumbre del sacerdocio. El 24, vamos al 1.24, porque el 1.24 especifica algo interesante. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. ¿Por qué dice después de aquellos días en este pasaje? Porque no está diciendo que en ese día que entró concibió su mujer, sino después de aquellos días. Ahora, ¿por qué es importante esa parte que dice después de aquellos días concibió su mujer? Según Lucas 1.24. Lo que se está asumiendo es que Zacarías no se llegó ese mismo día a su mujer, sino después de aquellos días. Porque recuerden que ellos vivían en los montes de Hebrón, donde vivían lo que eran los sacerdotes, en esa parte de Hebrón, en los montes, en las montañas, porque ahí los fueron a visitar por María. Y entonces ellos ahora estaban en Jerusalén ministrando. Y esto es algo muy interesante porque al estar en Jerusalén, pues prácticamente no estaba en su casa. Esto es una nota muy interesante, ¿eh? Por eso dice después de aquellos días se llegó a su mujer. Quiere decir que no en esas fechas. Lo que está asumiendo es que Zacarías no se llegó ese mismo día a su mujer. Pero los que afirman que prácticamente
fue en la fiesta de Sucot que nació el Señor. Ellos afirman que ese día se llegó Zacarías a la mujer. Ahora, esto es muy interesante porque vamos a ir viendo esto, ¿no? Fíjense. Él, después de aquellos días, dice el versículo 24, deja claro que no se puede saber el día exacto de la concepción de Juan el Bautista. Se sabe el día exacto en que entró a ministrar Zacarías, pero no el día exacto de la concepción de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuántos días después de ofrecer el incienso Zacarías concibió a Elizabeth? Ni tú ni yo lo podemos saber, porque el pasaje dice, el versículo 24, después de aquellos días. Así que deja duda para la fecha exacta de la concepción de Juan el Bautista. Hay una quinta pregunta de las 7 que voy a hacer. La quinta pregunta es, ¿fue el embarazo de Elizabeth de 9 meses exactamente? ¿Por qué? Porque en la cronología que están sacando quienes están afirmando que Jesús nació el 29 o el 15 de septiembre, es muy arriesgada, porque me estás diciendo que el conteo no es tan exacto. ¿Por qué? Porque 6 meses sería del día 186 del embarazo de Elizabeth, cuando María quedó embarazada, que serían los 6 meses. Solo un día más. Y eso no es tan exacto. ¿Por qué no es tan exacto? Porque aquí tenemos que entender, se dice de una manera genérica, así en general, que un embarazo dura 9 meses. Pero en realidad, oigan esto porque es muy importante, en realidad el embarazo no dura 9 meses, dura 280 días. Eso es lo que dura un embarazo, 280 días, no 9 meses. Es decir, un poquito más de 9 meses, lo cual es una variante si se considera la fecha en que entra Zacarías a ofrecer el incienso. Esto es algo muy importante porque si tomamos en cuenta entonces al considerar esto, no nos va a dar las fechas así como lo están manejando. ¿Por qué? Porque están hablando de 9 meses, pero no están contando que en realidad el embarazo es de 280 días. Se dice 9 meses, se dice, pero en realidad un embarazo es de 280 días. Y tenían que contar y se desfasa, no alcanza esas fechas. Ahora, otra sexta pregunta, ¿son los 6 meses de distancia de mayoría de edad de Juan el Señor exactos o son generales? Y yo digo son generales, porque nadie puede estar exactamente, ya tiene 6 meses que se concibió, pero son generales. 7, ¿fue el embarazo de María de 9 meses o de 280 días? ¿Por qué es importante esta pregunta? Si el embarazo de María fue un embarazo normal, habría definitivamente variantes que tomar en cuenta, sobre todo por ser primeriza, que incluso podría aumentarse. Por tales motivos, no se puede saber con exactitud la fecha de el nacimiento de Juan, o la concepción de Juan y su nacimiento respectivo, mucho menos aún sacando 6 meses después y decir Cristo nació en tal fecha, afirmándolo de esa manera. Me parece que esos sesgos que estamos hablando lo tenemos que tomar en cuenta. Por esa razón, lo más importante de esto no es cuándo nació. El divagar sobre fechas, a ver, es que sí, tuvo que ser en un fiesta de Sucot o tabernáculo, no es necesario. Y le voy a decir por qué no es necesario, porque lo importante, señores, no es buscar un día. Lo importante es el hecho. Y lo que hace precisamente el recordatorio del nacimiento del Señor Jesucristo es rememorar sobre el tema de la encarnación, que eso es lo principal. Ahora, yo en próximos videos voy a hacer una presentación de una teoría muy interesante y que creo que calza. Para mí, este tema de la teoría sobre la fiesta de Sucot tiene sus sesgos, como lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hay cosas de biología que hay que tomar en cuenta, y también de fechas y de historia también. Pero bueno, pues aquí lo dejamos delante de ustedes para que lo analicen y espero que reflexionen sobre esto. Es muy arriesgado aventurarse a decir que nació en Sucot o fiesta de tabernáculo por el hecho de que un pasaje
del Evangelio de Juan, dice, habitó entre nosotros, y la palabra habitó es tabernaculizó entre nosotros. Y esto no está hablando de la referencia a la fecha, incluso esto es una referencia a la presencia del mismo Señor Jesucristo, del Salvador, no de la fecha de su nacimiento. No está hablando de la fecha de su nacimiento, está hablando de la naturaleza de su encarnación y también de su reino venidero. Bueno, pues con esto lo dejamos. Saludos allá Alejandro Cham. Esperamos que todas estas notas puedan servirles. Saludos a todos los que se han conectado también. Y si hay preguntas, bueno, los podemos ir contestando. La próxima, yo quiero hablar, en la próxima voy a hablar del Cordero de Dios. Y es interesante porque lo vamos a dejar, a ver si mañana, si me da tiempo en la mañana, trataré de hacer una grabación sobre esto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso voy a hablar de esos corderos que nacían en invierno. Así que, bueno, se los dejo allá, pero pues solo pasé aquí para mostrar los sesgos que hay sobre la teoría de que Jesús nació en Sucot o en tabernáculos. Así que analícenlo, vayan haciendo el recuento y se van a dar cuenta que va a ser interesante. Saludos allá al pastor Emilio desde Campeche, por allá de Escárcega. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Pastor Emilio de la Iglesia de Dios, y feliz Navidad para todos. Pasen esta temporada, hablen de la encarnación de Cristo. Es más, aún les desafío, celebren, ¿por qué no? Miren, si los ángeles lo celebraron, si los pastores lo celebraron, y si los magos o astrónomos lo celebraron, ¿y por qué nosotros no hemos de celebrarlo? Así que creo que la encarnación es una doctrina central. ¿Y quién es el anticristo? El que niega que Jesús se encarnó, el que niega que Jesús vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Es el único que puede estar en contra de la encarnación del Hijo de Dios. Así que nosotros celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Un abrazo a todos y pasen feliz fin de semana.